Hace poco tiempo grababa un vídeo sobre cómo elaborar situaciones de aprendizaje que os va a estar apareciendo por ahí arriba, en el que, bueno, pues recorrimos un poco todos los aspectos para construir un trabajo en torno a ese método que nos permita educativamente hacerlo de manera justificada. Pero una cosa que surge muy de vez en cuando es cuando yo planteo ciertas cosas curriculares si la ley es suficiente o no, y en algunos casos sí, y en otros casos no. Vamos a explicarnos por qué. Las leyes establecen una jerarquía de más importantes, digamos, más abarcadoras a menos, que es inversamente proporcional a la precisión. Es decir, aquellas leyes que son de ámbito más generalizado, lo que plantean son cosas más abstractas y más generales, mientras que las leyes más específicas, más particulares, cada vez son más concretas. Así, bueno, pues nos podríamos incluso remitir a la Constitución, que también apela a elementos de derechos, de educativos, pero yendo, digamos, a las leyes que al final habitualmente vamos a utilizar en un trabajo, partiríamos de la ley nacional, actualmente la LOMLOE, de ámbito genérico, es decir, aplicable a toda etapa. Las leyes también a nivel nacional para cada etapa, que serían los reales decretos, que ambas se publican en respectivos BOEs, y luego los decretos que emite cada comunidad autónoma en su publicación propia de esa comunidad. Entonces, si vamos a la LOMLOE, si entramos a ella, vamos a encontrar más bien una serie como de intenciones de aquellas cosas que debieran formar parte de la educación, pero nunca nos va a dar una pauta muy concreta. El Real Decreto y el decreto cada vez en mayor grado nos van a dar más precisión en torno a objetivos, a competencias, a saberes básicos, a criterios de valoración y otras muchas cosas. Sin embargo, lo que tenemos que pensar es que nunca o casi nunca, una ley puede ser lo que yo voy a aplicar en último término, porque los objetivos, por muy precisos que se planteen en una ley, siempre son abarcadores de muchas situaciones, mientras que cuando yo hago una actividad, yo debo plantearme cuáles son los criterios concretos que necesito para esa actividad. Esto es muy fácil de ver. Si nosotros vamos a cualquier real decreto o decreto, vamos a encontrar, por ejemplo, en materia de lectura, seguro que en comprensión lectora vamos a encontrar ítems que nos hablen en torno a, bueno, pues la adecuada comprensión de un léxico o la adecuada comprensión de un texto. Esas son ideas, pero cuando yo tengo una actividad concreta de lectura, yo tengo que plantearme en sí, de manera específica, en qué consiste entender un texto, en qué consiste entender el texto que yo tengo delante. Porque no es lo mismo entender, no sé, una obra de un autor o de otro, de un género literario o de otro, eh, según también lo que yo me haya planteado hacer con ese texto. Entonces, la manera concreta con la que se da la actividad a mí me mueve a que yo tengo que concretar. Ahora vamos a ver cómo. Y si es moviéndonos siempre en la competencia lingüística, literaria también, si es de la escritura, lo mismo. Va a haber objetivos que tengan que ver con la adecuada expresión, la expresión coherente, la capacidad para construir, incluso supongamos un relato o un texto del género que sea. Pero lo mismo, si yo voy a hacer un taller de escritura, tendré que saber cuáles son las pautas concretas de lo que yo espero trabajar. Y eso no te lo puede dar ninguna ley. Entonces, vamos a ver casos concretos de, en torno a las mismas diapositivas que vimos en el vídeo que mencionaba, en el que, como hemos dicho ya, los objetivos, yo en un trabajo voy a tener objetivos, seguramente un objetivo general, varios específicos, pero mis específicos, a lo mejor se da el caso, que la ley nos dé algún objetivo que como tal sirva directamente, pero a priori, por las razones que decía, en principio normalmente necesitaremos nosotros concretar, es decir, sobre el objetivo que he extraído habitualmente ya del decreto, que es lo que se aplica en mi comunidad y que por lo tanto es lo más concreto a mi situación educativa, yo tendré que perfilarlo un poco, es decir, tendré que
sobre él, de alguna manera, matizarlo para saber qué es eso, la palabra, las palabras de ese léxico, o en qué consiste, en este caso, entender o no entender, o en qué consiste escribir de manera coherente en la actividad que yo me he planteado. Bueno, en metodología siempre va a haber que concretar, porque aunque las mencionen las leyes, nunca nos van a dar el aparato necesario para saber cómo aplicarlas. Las competencias específicas también, es decir, las competencias, esto a lo mejor sí puede mantenerse, pero también puede ocurrir, es decir, la habilidad concreta que yo quiero desarrollar posiblemente no sea tal cual, entonces quizá sobre una yo deba, y desde luego yo deba hacer algo propio y los criterios de evaluación más. Es decir, si la ley lo mismo nos dice pues que un alumno debe demostrar una fluidez en su expresión, eso no nos da pautas para la actividad concreta en qué consiste esa fluidez. Yo deberé decir cuál es la manera, es decir, yo deberé hacer mi rúbrica o la herramienta que sea o exponer de la manera objetiva, la más concreta que pueda, cómo es para un texto concreto que ha leído el alumno o para unas pautas concretas que se le han dado de escritura, cómo debe ser evaluado, ¿no? Hay otras cosas que sí que se mantienen porque, bueno, es decir, unas competencias clave, un perfil de salida, hay cosas que son muy específicas, sí que son muy específicas porque pautan mucho, es decir, pautan las competencias clave, eso sí, entre distintas comunidades autónomas, a veces los nombres son diferentes, pero más allá de eso, son conceptos muy establecidos. Un perfil de salida, bueno, pues nos está dando un aspecto académico que posiblemente también. Pero el resto de cosas, nosotros debemos de alguna manera concretarlo por eso, porque si no nos quedamos en algo que es una abstracción y entonces no va a servir. Cuando yo vaya al aula, el objetivo de debes valorar, si yo, por ejemplo, tengo una actividad con un texto concreto y debo valorar si se ha conseguido el objetivo de una comprensión adecuada del léxico, la pregunta es cómo. Es decir, lo que tenemos, la clave de todo esto es que hay que llevarlo al operativo, que siempre me gusta pensar en el ejemplo de si otro profesor o otro maestro tomara mi trabajo, si yo se lo diera, sabría qué tiene que mirar, qué tiene que enfatizar en el objetivo, de qué manera competencialmente tiene que trabajar. Bueno, los contenidos sí que suelen ser también una cosa que en principio está más establecida, pero podría ser que no si yo estoy buscando lo específico. Y de qué manera tendría que evaluarlo, que tenga criterios concretos que pueda hacerlo él, luego pueda hacerlo otro, es decir, que haya ese sentido de que se pueda reproducir aquello sin que haya que interpretar por uno mismo, porque entonces no estaremos haciendo una actividad concreta. Con lo cual, si nosotros queremos hacer una actividad, partamos de la ley, pero pensemos en que tenemos que darnos unas pautas concretas para el día de mañana que nosotros u otro vaya al aula.